Muy buenos días, jóvenes del primer año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión desde aquí del Colegio Unidad le damos una calurosa bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales para el primer año medio. Esta clase, si ustedes se pueden dar cuenta, tiene que ver principalmente con las etapas y expansión de la Revolución Industrial. Recordarán que en la clase anterior habíamos analizado las causas y las características generales de este periodo. Bueno, en el día de hoy el objetivo de la clase es analizar y comprender las características de las etapas de esta revolución industrial. Esperando que estén todos bien en su casa durante este proceso de pandemia, les mando un caluroso saludo y empezamos a analizar esta importante etapa en la historia de la humanidad y que hasta el día de hoy también nosotros estamos viviendo muchas de sus consecuencias. La revolución industrial se va a desarrollar principalmente en Europa y luego se va a expandir fuera del continente, efectivamente hasta la llegada a nuestro país, como a fines del siglo XIX. No obstante, esta expansión no fue uniforme, tuvo diferentes etapas y en un mismo periodo convivieron zonas industrializadas con otras que aún no se modernizaban. Por lo tanto, muchas de las naciones que habían quedado excluidas de este proceso industrializador, más adelante se van a convertir en países del tercer mundo, característica propia de los países latinoamericanos, algunos africanos, inclusive asiáticos. Por lo tanto, no es uniforme, porque aparece en Europa y se extiende, como ya habíamos dicho en la clase anterior, hasta América. Para algunos historiadores, la primera fase ocurrió a fines del siglo XVIII y la segunda a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, atento que vamos a analizar estas dos grandes etapas de manera general. Primero que vamos a analizar va a ser la primera revolución industrial. En esta fase fue fundamental la introducción de la máquina a vapor, inventada por James Watt en el año 1776, que efectivamente tenía un centro en donde el agua era calentada por el carbón y a partir de la fuerza del vapor, esta, al igual que una tetera, movía un pistón y este pistón activaba automáticamente una polea y la polea hacía que la máquina pudiese girar automáticamente. Sin lugar a duda, una máquina muy importante para el avance de esta primera gran revolución industrial. Y al respecto, los avances más importantes se van a ver en los ámbitos textiles, siderúrgicos y de transporte, que vamos a analizar a continuación y que van a adaptar la máquina de James Watt para elaborar otras maquinarias que va a servir efectivamente dentro de estas grandes empresas. Vemos entonces la primera, que sería la industria algodonera, que es la industria textil. La máquina a vapor se va a aplicar en primer lugar en la industria algodonera, logrando un gran desarrollo productivo. Porque efectivamente para la elaboración de telas y elaboración de hilos y otros subproductos, la manipulación debería ser constante y la máquina a vapor va a entregar esa oportunidad, esa posibilidad de elaboración continua, cosa que antiguamente era muy difícil de hacer, ya que las personas se cansaban y era más lento ese proceso. Gracias al uso de las máquinas especializadas, los textiles británicos van a bajar sus costos, serán más baratos y además de una buena calidad. Y van a inundar los mercados mundiales, incluido el nuestro. Por lo tanto, la máquina de vapor va a ser fundamental en la industria del algodón, por lo tanto en la industria de los textiles de aquí hasta el día de hoy inclusive. También veamos la industria del hierro, ¿qué va a pasar con él? Otro sector pionero, es decir, avanzado, fue la industria del hierro, que alcanzó un gran desarrollo gracias a la introducción de un nuevo proceso de fundición que va a utilizar el carbón mineral
muy abundante en Inglaterra y que va a permitir realizar importantes ahorros energéticos. El hierro se va a manipular de mejor manera debido a la formación y a la aplicación de esta máquina a vapor, y así los metales van a ser producidos a gran escala, aumentando entonces así la productividad de muchas empresas. Y letra C, obviamente, el desarrollo del barco a vapor y del ferrocarril. El vapor también va a permitir abaratar el transporte y revolucionar la carga de pasajeros y de materiales, pues va a aumentar la capacidad de almacenaje y la capacidad de peso de estos productos y además la velocidad que se traslada de un punto a otro. Al respecto, la primera máquina que se va a revolucionar el aspecto más bien terrestre va a ser la creación del ferrocarril de George Stephenson en el año 1825, quien va también a adaptar la máquina a vapor de James Watt, la va a poner sobre dos rieles, haciendo efectivamente que éste se puede transportar con la fuerza del calor del carbón en esta máquina. Además, años antes se va a inventar también el barco a vapor, creada por el norteamericano Robert Fulton en 1807, que también va a revolucionar la forma en que se va a trasladar los productos por el océano, los ríos, entre el continente americano y el europeo. Con estos grandes métodos se va a poder efectivamente comenzar la gran revolución industrial de esta primera gran etapa. Por lo tanto, las industrias se van a expandir y este mapa nos muestra de esta forma que muchas de las empresas de las principales industrias, tanto en Inglaterra como en el resto de Europa, van a estar la mayoría interconectadas con el ferrocarril y además van a realizar sus viajes a través del mar utilizando los barcos a vapor. Es decir, si ustedes se pueden dar cuenta, la industria siderúrgica de transporte es fundamental para esta primera etapa de la revolución industrial, siendo su fuente de energía más importante el vapor. Avanzando entonces en el aspecto de esta revolución, vamos a tener una segunda revolución, que ya se han dado cuenta, ocurrió a fines del siglo o a mediados del siglo XIX. Y sus principales fuentes de energía van a ser la electricidad y el petróleo, en donde se va a destacar principalmente el desarrollo del acero y la industria química. Bueno, el petróleo es un hidrocarburo que antiguamente se utilizaba para otros fines, que se va a adaptar a varias máquinas para darle otra fuente de calor que impulse las máquinas hacia velocidades y de carga que nunca antes se había realizado. Y además, si ustedes se pueden dar cuenta abajo, tenemos un dínamo que va a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. A través de esto se va a poder también utilizar este tipo de energía para la elaboración de una máquina que necesita ambos tipos de energía, tanto de petróleo como eléctrica, para poder funcionar. Como ustedes ya lo saben, cómo es el automóvil, ¿ya? El acero, entonces, va a sustituir al hierro en la construcción de líneas férreas, barcos acorazados e incluso bienes domésticos. Mientras que, ustedes saben que el acero es una aleación de carbón con otro tipo de mineral. Y a partir de esta aleación, de esta unión del hierro con un tipo de un carbono u otro tipo de minerales, van a nacer el acero. Gracias a esto, el acero de mayor fuerza y va a poder soportar mejores cargas, tanto de peso como de dilatación. Y así, efectivamente, el avance hacia las industrias va a aumentar.
Además, la industria química es fundamental, ya que van a desarrollar en la producción agrícola, en la metalurgia y de armamentos, inventos nunca antes vistos, y que a partir de las grandes fundiciones de acero van a nacer grandes construcciones, como los edificios que actualmente ustedes han visto alguna vez por televisión o han subido, entre otras cosas más. Por lo tanto, este proceso de revolución industrial de la segunda revolución también va a usar en el ámbito de la electricidad y el petróleo, va a desarrollar otros grandes inventos como la ampolleta eléctrica o la bombilla eléctrica, elaborada por Thomas Alva Edison en 1879, también el primer automóvil, creado por el alemán Karl Benz junto a Daimler, que va a construir efectivamente el primer motor de explosión interna, y ya también el primer teléfono o el fonógrafo, también elaborado por Thomas Edison en 1877. Todos estos inventos que ustedes pueden ver, todas estas máquinas utilizan el petróleo y la electricidad para poder efectivamente avanzar. Y es una fuente de energía que en esta época se estaba transformando en la fuente de energía más importante para el aumento de la velocidad de tanto el transporte como de las máquinas. Por último, otro cambio importante que se va a ocurrir durante la segunda revolución industrial va a ser en los sectores industrializados, ya que van a ser una nueva forma de organizar el trabajo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, esta forma es a través de el trabajo en serie o el Fordismo, inventado por Ford, porque cada una de las personas trabajan por una parte de ella. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay personas encargadas solamente de poder poner la rueda en el vehículo, otra persona encargada de poner el motor, otro el chasis, entre otros aspectos importantes. Por lo tanto, la producción se va a dividir en etapas cortas y repetitivas, lo que se va a denominar producción en serie, también conocido como Fordismo, y por lo tanto se va a imponer un salario proporcional al trabajo establecido. Es decir, si yo solamente aprieto un tornillo para la rueda, me van a pagar por eso menos si fuese una persona que hubiese elaborado todo el automóvil, porque mi esfuerzo es menor al que efectivamente a lo mejor, si ustedes se dan cuenta, construye un motor que se le puede pagar un poco más. Sí, chiquillos, todo lo que ustedes hemos analizado y visto en esta clase, en la actualidad todavía sigue. Es una consecuencia muy importante de estas dos grandes etapas de la revolución industrial y que veremos a la vuelta de vacaciones. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas y que obviamente a partir de esta clase vamos a hacer una pequeña interrogación de vuelta de las vacaciones de septiembre. Esperando que estén todos bien, desde acá del Colegio Unidad, me despido de todos ustedes y recuerden, este viernes vamos a analizar en detalle esta clase. Nos vemos, chiquillos, y que tengan un hermoso día.